Buenas tardes. ¿Me confirman si ya me están escuchando? Buenas tardes, Doc. Sí, se lo escucho. Y también están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, Doc. Ya, bueno. Vamos a continuar revisando el tema de las dinatremias y es importante remarcar esto que habíamos mencionado la clase previa en relación a cuáles son pues los umbrales de incremento que nosotros íbamos a esperar, dependiendo de qué tipo de guía se utilice, si es la americana o es la europea, y dependiendo de las condiciones del paciente en relación a signos de gravedad y también la instauración. Entonces, habíamos puesto como pues un umbral en el contexto de las guías americanas aproximadamente de 10 mil equivalentes dentro de las primeras 24 horas para pacientes que tienen riesgo de desmielinización. Y este nivel se limitaba aproximadamente a 8 mil equivalentes en el caso de que pues pudiera tener algún riesgo de desmielinización. En el caso de las guías europeas, nosotros tenemos pues también aproximadamente 10.000 equivalentes en las primeras 24 horas y 18.000 equivalentes en las siguientes 24 horas. Este tema es importante porque pues obviamente vamos a mencionar ya en esta clase qué tipo de compensaciones vamos a utilizar y los vamos a poner con ejemplos de casos prácticos. Entonces, ahora sí vamos justamente a lo que nos habíamos quedado la clase previa y se basa obviamente en el manejo de este tipo de pacientes, tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Ya. Entonces, con respecto a la compensación, nosotros nos vamos a enfrentar obviamente al contexto de un paciente que tiene un cuadro de desajuste en el nivel del sodio, en este caso una hiponatremia, y como saben, de particular importancia para nosotros, primero es lograr establecer si esta hiponatremia es sintomática y si esos síntomas son severos, lo que habíamos mencionado en las clases previas. Evidentemente es importante que se descarten otras causas de hiponatremia. Dentro del algoritmo habíamos dicho causas que podrían incrementar la carga osmolar, no directamente relacionado con, en este caso, el soluto u osmol sodio, sino que podrían también estar relacionados con el contexto de la glicemia o con el contexto de lo que serían las mismas proteínas. La mayor parte de nuestros pacientes se caracterizan porque van a tener una hiponatremia hipotónica y habíamos visto que dentro del algoritmo de diagnóstico y obviamente terapéutico es importante establecer cómo se encuentra el volumen, ¿cierto? Establecer si es euvolémico, si es hipovolémico o es hipervolémica. También es importante que una vez que ya se establezca el estado de volemia, pues nosotros identificar cómo se encuentran los determinantes de osmolaridad y obviamente sodio urinario, que esto nos van a dar una pues clasificación bastante interesante de cuáles podrían ser las principales causas que están relacionadas con esta alteración. No se olviden que independientemente del tiempo de evolución de la hiponatremia, sea agudo o crónico, agudo definido menos de 48 horas y crónico más de este tiempo, si tiene síntomas de severidad o signos de severidad, debería pues utilizarse soluciones salinas hipertónicas. Estas soluciones salinas hipertónicas se había discutido en la clase anterior que podrían administrarse sea mediante una infusión continua, ¿no es cierto? Solución salina hipertónica al 3%, pero también
en las recomendaciones actuales nos dicen que debería hacerse en base a bolos, es decir, bolos de solución salina al 3% que podrían ser de 100 o 150 ml, dependiendo la guía que nosotros estemos utilizando. Entonces, estos parámetros que acabo de mencionarles son importantes para poder entender lo que viene ya en este momento, que básicamente es poder manejar en el contexto ya real de casos clínicos. Entonces, les pido que vayamos revisando este caso y obviamente si tienen alguna pregunta me la hacen saber. Entonces, se trata de una mujer de 32 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, que ingresa por 3 crisis convulsivas de tipo tónico-clónica generalizada, un día después de una apendicectomía. El manejo inicial en el servicio de emergencias fue protección de vía aérea, obviamente por el estado neurológico, e inicio de asistencia ventilatoria mecánica invasiva. Clínicamente, lo que aparenta a este paciente es que se encuentra euvolémico y tiene un peso de 46 kilos. Los estudios complementarios que tenemos en la actualidad son un sodio de 112 miliequivalentes, un potasio de 4.1 miliequivalentes, una glicemia de 75 miligramos por decilitro, un nitrógeno ureico en sangre 35 miligramos por decilitro y una osmolaridad urinaria que está en este momento pues catalogada con 510 milosmoles por kilo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este caso? Primero, hay que definir el tipo de trastorno, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el tratamiento más apropiado para su condición? También es importante saber cuáles serían los límites de compensación de la natremia en las primeras 24 y las siguientes 24 horas y calcular fórmulas de compensación en base a lo que habíamos visto con respecto a droguema 10 para las primeras 24 horas. Entonces, ahora sí es importante que ustedes primero definan el tipo de trastorno. Recuerden que para definir el tipo de trastorno tenemos varias clasificaciones. Primero, obviamente por la sintomatología, si tiene síntomas severos o no. Lo otro es el tiempo de evolución, ¿cierto? Si es agudo o crónico. La otra forma de poder ver este trastorno sería si es leve, moderado o severo, por la concentración sérica de sodio. Entonces, eso es importante que primero lo definamos. Entonces, me gustaría escuchar sus criterios. ¿Qué les parece? En este caso podría ser una hiponatremia aguda, ya que hay una evidencia en la cual ha sido sometido a un procedimiento quirúrgico. También sería con síntomas graves a causa de las convulsiones. Sería hiperosmolar y el tratamiento en este caso, según la guía, sería soluciones hipertónicas, 150 hasta un límite, hasta llegar a elevar 5.000 equivalentes o hasta revertir los síntomas. Ya. Recuerda que eso de hiperosmolar no estaría, ¿no? Esta sería, pues, por lo que está viendo, hipoosmolar. ¿Cómo sabes que es hipoosmolar? Habría que calcular la osmolaridad plasmática total. Si solo fuera por el sodio, sería 112 por 2, ya tendríamos aproximadamente 224 miliosmoles, que obviamente es bajo. ¿Ya? Entonces sería, como tú lo mencionas, tenemos una secuencia de eventos en temporalidad que nos dice que la paciente fue operada hace 24 horas y luego viene con un trastorno de sodio. Hubiera sido interesante que en este contexto podamos tener algo más de la historia clínica de los niveles séricos previos de este ion, pero podríamos decir que es una hiponatremia que al menos tiene una instauración aguda. Estoy de acuerdo también que es una hiponatremia que tiene síntomas o signos de severidad porque ya viene convulsionando la paciente y lo más probable es que esta convulsión se atribuya al trastorno pues, metabólico. Y lo otro que faltaría definir es si por la concentración sérica es una hiponatremia leve, moderada o severa. ¿Qué faltaría? ¿Qué les parece por el nivel del sodio? Por el nivel del sodio, en este caso por datos bioquímicos sería severa, menos de Ya, 100. entonces, claro, menos de, recuerden, habíamos mencionado que había un Intel de menos 125 equivalentes por litro según las clasificaciones actuales. Entonces es una hiponatremia severa, en este caso definida por su concentración, ¿no es cierto?, sérica.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El compañero ya lo mencionó, pues probablemente en este paciente utilicemos soluciones hipertónicas. Y ya mencionó que sería adecuado administrar un bolo. Ahora, en el caso nos decía cuál sería el tratamiento más apropiado para su condición y cuáles serían los límites de compensación. ¿Cuánto esperarían ustedes? Primero, si utilizan una estrategia de bolos, ¿no es cierto? O si utilizamos una estrategia de infusión continua. ¿Qué es lo que esperarían ustedes subir en una u otra estrategia? Como límites superiores, digamos, ¿no? Límites umbrales que podríamos esperar. ¿Qué es lo que ustedes esperarían? En este caso, con la solución hipertónica administrada en bolo de 150 sería el límite superior 5.000 equivalentes. Y en Ya, cambio, con la fórmula de Drogué, es hasta un máximo de 8 días. ya, perfecto. Aquí lo único que nos faltaría es ver si esta paciente tiene factores de riesgo para una desmielinización osmótica. Entonces, si no tiene, pues podríamos tener un nivel hasta 8 o 10 mil equivalentes. Si tiene factores de riesgo para una desmineralización osmótica, pues probablemente estaríamos en el rango de 6 hasta 8 mil equivalentes. Aparentemente la paciente no tiene ningún antecedente, ¿no es cierto? No es una paciente alcohólica, no tiene antecedentes de hiponatremias previas, no tiene antecedentes de fase hepática, al menos algo que nos sugiera que podría, pues, con una compensación desarrollar desmineralización osmótica. Entonces podríamos hacer pues hasta 10.000 equivalentes. Entonces, vamos a ver primero en el contexto de una infusión continua, que es lo que generalmente se suele hacer en estos pacientes. La mayoría, de hecho, creo que hace compensaciones todavía, ¿no es cierto?, con infusiones continuas. No sé si en algún hospital donde ustedes están rotando han visto alguna vez que se haga compensaciones en base a bolos, es decir, a soluciones hipertónicas con un volumen menor. Primero, la fórmula de Drogué nos dice que para la compensación nosotros vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Sodio infundido menos el sodio sérico, esto dividido para el agua corporal total más 1. Recuerden que en Adrogué vamos a utilizar una solución al 3%, pero en 1 litro. Esto quiere decir que esta solución contiene 513 mil equivalentes de sodio y 513 mil equivalentes de ¿qué? De cloro. La osmolaridad de esta no corregida es aproximadamente de 1026 miliosmoles. De eso vamos a partir. Entonces, en primera instancia vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto tiene esta solución que vamos a administrar? 513 mil equivalentes. ¿Cuál es la concentración sérica de sodio de este paciente? 112. Esto en el numerador. En el denominador vamos a calcular el agua corporal total. Recuerden que esta paciente tenía un peso de 46 kilos, ¿no es cierto? Esto lo multiplicaríamos por 0.5 y obviamente lo sumaríamos del 1, ¿no? Entonces nos debería dar 24. Ustedes están en casa y obviamente si tienen una calculadora vayan haciendo para que puedan mejorar el aprendizaje. Entonces, esto como resultado nos va a dar lo siguiente. En el numerador, el resultado de la resta, 401, dividido para 24 nos da un valor de 16.70. ¿Qué es esto de 16.70? Esto nos está indicando el incremento en la concentración de 1000 equivalentes que vamos a tener en 1 litro de solución al 3% en este paciente y con estos datos que hemos sometido. Sin embargo, hay que entender que aparte de esto, nosotros no es que podríamos prescribir esta solución pues en 24 horas, que es lo típico que se hace, por ejemplo. Si nosotros tenemos los 1000 ml y si nos quedamos solo en este punto, ustedes van a tener lo siguiente. Por ejemplo, 1000 ml, si lo dividen para 24, sería aproximadamente 41.6 ml. Pero eso no va a tener o no va a guardar el rango de seguridad que nosotros queremos, que es máximo 10.000 equivalentes de sodio en 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si ustedes ven en la parte B, dice que obviamente lo que planteamos subir son 10.000 equivalentes. Esto lo dividimos para el incremento de la concentración de la primera solución y nos da un valor de 0.59 ml. Esto multiplicado por 1000, porque recuerden que estamos en una solución de 1 litro, nos da un valor de 500 ml en 24 horas, de tal manera que si lo dividimos,
deberíamos tener esta infusión a 24.58 ml hora. Es decir, que con esta solución al 1000%, al 3% en 1000 ml, nosotros vamos a subir lo que está pautado. En este caso, 10.000 equivalentes en ese primer día, 24.58 ml por hora. Si utilizamos una solución al 3%. Pero, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si por alguna situación no tenemos Soletrol NA y solo disponemos de solución salina isotónica al 0.9%, que es lo que está puesto aquí como número 2 o como verde? Esta solución, recuerden que tiene 154 equivalentes de sodio. Hacemos lo mismo, ¿no es cierto? En el numerador, lo que tenemos de nuestra solución menos el sodio del paciente dividido para el agua corporal total más 1, y tendríamos en un litro de esta solución un incremento de 1.75 equivalentes. Si planteamos subir 10.000 equivalentes en estas 24 horas, vamos a hacer lo mismo, 10, ¿no es cierto?, dividido para el número que ya teníamos y nos va a dar un valor aproximado de 5.710, es decir, que deberíamos dar, si es que fuera con una solución salina isotónica, para incrementar el valor que nosotros estamos calculando, aproximadamente 238 ml por hora. Sin embargo, no es lo más adecuado utilizar soluciones salinas isotónicas, por algo que vimos en la clase anterior. En el caso de un paciente neurocrítico específicamente, que también tiene este tipo de manifestaciones o desajustes en el sodio y que están directamente relacionados, sea con un cerebro perdedor de sal o sea con pues obviamente un CIJAD, la administración de solución salina isotónica va a generar un fenómeno de desalinización. Y eso hay que tener en cuidado. Entonces, en el caso de un paciente neurocrítico, miren, en el algoritmo, si es que tuviera síntomas severos, como en este caso lo que está manifestado, convulsiones, coma, encefalopatía, vamos a utilizar soluciones, obviamente, en bolos, que se prescriban de acuerdo a los criterios que habíamos visto previamente. Si fuera sintomática, sí podríamos utilizar una solución hipertónica e infusión continua con el objetivo de incrementar la natremia 0.5 milimoles por hora, máximo de 8 a 10 milimoles en 24 horas. Siempre es importante que, independientemente de que tenga signos de severidad o no, tenemos que buscar la causa, obviamente, para poder definir cuál va a ser la conducta terapéutica posterior. Si fuera, por ejemplo, una hiponatremia hipovolémica, en el caso de un cerebro perdedor de sal o natriuresis por presión, nosotros podríamos utilizar también ayuda de mineralocorticoides. Y si, por ejemplo, se trataría de una hiponatremia euvolémica, lo más probable en relación a un síndrome de secreción inadecuada de antidiurética, podríamos intentar, obviamente, restricción del líquido en base a la fórmula que habíamos visto en la clase anterior, para poder saber si restringo más o menos de 1 litro en 24 horas, y obviamente valorar otras estrategias. Por ejemplo, poder utilizar o no diuréticos de asa como la furosemida. Ver si el paciente, por ejemplo, sería candidato a utilización de baptanes. Entonces, en este contexto les he vuelto a poner esta diapositiva porque es importante entender esto. O sea, es decir, si yo voy a hacer una compensación de una hiponatremia aguda, sintomática, pues no va a ser muy buena idea que lo haga en base a una solución salina isotónica, es decir, aquella que tenga 154 mil equivalentes con una osmolaridad de 308 milismoles. Siempre hagámoslo en base a una solución al 3%, que es lo que nos dice. Entonces, si necesitamos hacer una, eh, pues un cálculo de una solución que tenga 150 ml al 3%, lo vamos a hacer en base a lo que habíamos visto las clases previas. Primero, vamos a calcular el volumen 1. Recuerden que esto hace referencia a concentraciones mayores, concentraciones menores y concentración deseada, y vamos a obtener los volúmenes. Para construir una solución al 3% con 150 ml, teniendo dos tipos de soluciones, en este caso solución salina al 0.9% y Soletrol NA al 20%, lo construiríamos en base a lo siguiente, es decir, 135 ml de solución salina al 0.9% y 15 ml de Soletrol NA. Entonces, la prescripción para este bolo, ¿no es cierto?, debería ser solución salina al 0.9%, 135 ml, más 15 ml de cloruro de sodio al 20% y B en 20 minutos. Recuerden que las guías nos dice que podríamos utilizar hasta cuántas cargas más, aparte de estas, si no sube los 5 milimoles.
¿Cuántas cargas más podríamos utilizar? Dos. Dos más, ¿no es cierto? Dos más podríamos utilizar. Siempre es importante que cuando se utilice esta estrategia de manejo agudo, que es obviamente mucho más drástica que utilizar una infusión continua, tengamos la disponibilidad de enviar inmediatamente los electrolitos séricos para poder ver qué es lo que está pasando y no sobrepasarnos, porque también podría ser un riesgo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta paciente nos enteramos que ha tenido factores de riesgo para un síndrome de desmineralización osmótica? Ha sido una paciente que ha tenido una afectación hepática previamente, ha sido una paciente con antecedentes de alcoholismo, ha sido una paciente que ya ha tenido desajustes a nivel de la parte endocrinológica y obviamente el subir el sodio debería ser en menor concentración. Calculemos el requerimiento de subida si solo sería entre 8 y 6 mil equivalentes por sodio. Hagámoslo precisamente para 6 mil equivalentes. ¿Cómo harían ustedes la compensación? Obviamente en el contexto de una infusión continua, porque en el caso de bolos está claro, ¿no es cierto? Vamos a utilizar los bolos y pues obviamente ahí es importante ver si es que alcanzamos los 5 milimoles o no. Pero en el caso de una infusión continua, ¿qué es lo que haríamos? ¿Cuántos serían los ml que ustedes dejarían prescrito para este paciente? Obviamente aquí vamos a hacer o limitar a 6 mil equivalentes en 24 horas. ¿Cómo quedaría esa prescripción? ¿Cómo quedaría? A ver, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Ya? Ahí está una pizarra para que cualquiera pueda hacer los cálculos. ¿Ya? Entonces recuerden, la paciente cuánto tenía de sodio sérico. En este caso era una paciente que tenía un sodio sérico de 112 equivalentes. Habíamos calculado un agua corporal total de eh, 24 litros, ¿no es cierto? Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Que era esto que teníamos inicialmente, ¿no es cierto? Recuerden que la fórmula de Drogué nos dice que deberíamos poner en el numerador la concentración de sodio que vamos a tener en la infusión, ¿no es cierto? El 3%, menos el sodio sérico dividido por el agua corporal total más 1, y habíamos sacado este resultado, que era 16.70 que íbamos a tener en esa solución. Ya, hasta ahí nos habíamos quedado. Ya, ahora, ¿qué es lo que nos restaría ver? Recuerden que en este caso necesitábamos ver cuánto vamos a subir en las primeras 24 horas. En el primer ejemplo lo hicimos para 10 mil equivalentes. Ahora necesitaríamos ver máximo en cuántos mil equivalentes dijimos. 6 mil equivalentes, ¿no es Seis. cierto? Entonces lo que vamos a hacer es 6 dividido para 16.70, ¿no es cierto? Entonces, esto nos daría un valor de ¿cuánto? 0.0
35,9. Y esto multiplicado por 1000, porque recuerden que obviamente va a ser 1 litro. Ya. 359 ml divididos para 24 horas. La infusión debería quedar aproximadamente a 15 ml. 14.97 ml, que es lo que daríamos aquí, ¿no? Ya, entonces, en vez de tener una infusión que inicialmente la habíamos planteado a que se dé en 24 horas de casi 25 ml, aquí para subir 6 equivalentes estamos dando 15 ml básicamente. Entonces, obviamente es importante que se realicen estos cálculos para evitar problemas de sobrecompensación. El problema de Adrogué cuando se utiliza infusiones es justamente la compensación, que puede hacerse sobrecompensación, y muchas de las veces hemos tenido problemas en el contexto de que si no se calcula bien, ¿no es cierto?, las fórmulas de compensación, el paciente podría subir mucho más del sodio de lo que realmente nosotros esperamos. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto, y hay que entender lo siguiente también. Obviamente nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente: no es que nuestros pacientes solo están recibiendo un tipo de solución, sino que, como ustedes saben, tienen algunas soluciones, algunas infusiones que están a la par, pues dejándose, y esto también podría cambiar las relaciones de osmolaridad, las relaciones de compensación. El mismo potasio, que puede afectar también las fórmulas de compensación. Entonces eso hay que tener cuidado, porque obviamente si se realiza una carga de potasio, nosotros también podríamos tener una afectación finalmente en la compensación, porque todo lo que estemos administrando finalmente podría influenciar en el que el valor del sodio que nosotros queremos obtener vaya a cambiar, ¿sí? No sé si aquí tienen alguna pregunta con respecto a este caso, la forma en la que se compensó. ¿Estamos claros? ¿Todos entendimos o Oh, nadie? disculpe, Sí, dime. ¿podría hacer otro ejemplo, por favor? Si es que se Claro, puede, a claro. ver. Claro, a ver, veamos. Pongamos otro ejemplo acá, igual en la pizarra. A ver, entonces, ya. Entonces, vamos a tener el contexto de un paciente adulto mayor, 75 años de edad. A ver, cambiemos esto. Un paciente de 75 años, como antecedentes patológicos de importancia. Hace una semana se realizó una prostatectomía mediante RTU, ¿ya? Aparte de eso, también tenemos un paciente que tiene antecedentes de hipertensión en tratamiento con ARA2,
más diurético tesídico. Entonces, con este paciente vamos a tener el siguiente cuadro clínico. Hace aproximadamente 4 días comienza a tener síntomas de astenia, disminución de la ingesta e irritabilidad. Eso mencionan los familiares. Acuden porque notan que el paciente tiene problemas de coordinación, ¿sí? Y ingresa al servicio de emergencias con vómitos, ¿sí? Y cefalea de gran intensidad. En el perfil bioquímico vamos a tener lo siguiente. Sodio sérico de 118 miliequivalentes. Ya. ¿Qué más les interesaría a ustedes solicitar en este paciente? A ver, vamos desarrollando, ustedes van a estar en emergencias. Quisiera que soliciten otros estudios, o dependiendo de lo que ustedes requieran. ¿Qué van a pedir? Es un paciente que ha estado con diuréticos, pues debería pedir toda la parte de electrolitos, sodio, potasio, cloro, Ya, perfecto. porque está con vómito, sea. Ya. Entonces vamos a pedir, tiene un potasio de 3.1 miliequivalentes. Y un cloro que se encuentra en 86 miliequivalentes. Sobre esto. ¿Ya? ¿Qué más les interesaría ver? ¿Solo eso pediría? El perfil renal, Ya, perfecto. Entonces, en este perfil renal, ¿qué quieres del perfil renal? principalmente urea y creatinina. Pues tenemos urea de 56 miligramos por decilitro y una creatinina de 1.1 miligramos por decilitro. ¿Qué más? ¿Nada más no les interesa pedir? Pero hay que caracterizar el trastorno, es decir, qué tipo de trastorno tiene, ¿no? Osmolaridad urinaria y sodio en orina. Ya, osmolaridad urinaria y sodio en orina. Ya. Osmolaridad U. Este paciente tiene 800 miliesmoles por litro. Y el sodio urinario está en 35. Más. Vayan pensando en el algoritmo. Es como que tuvieran el algoritmo. Ahorita pueden verlo, inclusive el algoritmo, cualquiera, si tienen disponible a la mano. Recuerden que hay que descartar otras causas de hiponatremia, ¿no es cierto? Hiponatremias hiperosmolares, por ejemplo. ¿Qué utilizarían para descartar este tipo de hiponatremias? ¿Qué van a pedir? ¿Qué es importante siempre pedir? ¿No solicitarían glucosa? Es importante tener la determinación de la glucosa, ¿no es cierto? Para poder calcular inclusive la osmolaridad plasmática. Es importante descartar otras causas de hiponatremia, que podrían ser dilucionales o pseudohiponatremias, por ejemplo, el nivel de proteínas séricas, específicamente ¿qué? Albúmina, ¿ya? Para poder determinar qué es lo que tenemos en este nivel.
Si bien es cierto, la mayoría de nuestros pacientes, la mayoría, van a tener una hiponatremia hipoosmolar. Eso no quiere decir que nosotros no descartemos otras causas. En un paciente adulto mayor habría que descartar afectación de dos ejes endocrinológicos importantes. ¿Cuál? El eje córtico suprarrenal y el eje ¿cuál? Qué otro estudio solicitaría? Laboratorial. Hormonas tiroideas. ¿Sí? Porque es importante descartar todos estos factores que podrían ponerse en cuestión. Entonces, teniendo estos datos, vamos a tener en este paciente que viene con una glicemia de 157 miligramos por decilitro. Lo primero que ustedes van a calcular es la osmolaridad plasmática total, para saber si es una hiponatremia hipoosmolar, hiperosmolar, ¿no es cierto? Definiendo en base a eso. Entonces, vamos a calcular. Recuerden, lo primero, sodio por 2, sería 118 por 2, ¿cuánto tendrían ahí? 136. Ya. ¿Cuánto? 236 a decir. 236. Ya. El equivalentes vamos a sumar a lo que sería la glucosa, que en este caso son 157. Esto dividido para el peso molecular de la glucosa, que es 18, ¿no es cierto? Y esto más, si queremos hacer osmolaridad plasmática total, urea, dividido para factores de corrección, sea 3.8 o 2.8 si estamos utilizando el BU. Vamos a hacer en este caso primero cálculo de osmolaridad plasmática efectiva para poder ver si es que es hipoosmolar o no. Si hacemos la división de la glucosa para el peso molecular, ustedes solo ahí vamos a tener 157 dividido para 18, sumaría 8.72 a los 236. Independientemente, ustedes calculen o no, pues obviamente lo que sería los osmoles no efectivos, en este caso los que están derivados de la urea, este paciente al momento tiene una osmolaridad de 245 miliosmoles, es decir, que es evidentemente que hipoosmolar. ¿Ya? Entonces, tenemos definido, es un paciente que tiene una hiponatremia hipoosmolar. Ahora sí, caractericemos. ¿Qué les parece por la evolución? ¿Les pondríamos aguda? ¿Le pondríamos crónica? ¿Qué les parece? ¿Y por qué? Sería crónica. Hace una semana tuvo el precedente quirúrgico y aparte de larga evolución está usando diuréticos. Ya, bueno, es un razonamiento válido. Alguien más, alguien que no esté de acuerdo con su compañero, dice, no, para mí es aguda. O sí concuerdan con el criterio de su compañero diciendo que es crónica. Claro, yo diría que es crónica por el mismo uso de los diuréticos tiazídicos. Siempre los pacientes que usan diuréticos pueden hacer este tipo de hiponatremia. Ya. ¿Alguien más? ¿Otro criterio que fortalezca esto de acá? Entonces sería, primero, categorización, una hiponatremia hipoosmolar. Sería, según lo que dicen los compañeros, de tiempo de evolución crónico. Por el nivel del sodio sérico, ¿qué sería? Grave, menos de Muy 125. bien. Severo. Y por la sintomatología, ¿qué le pondrían ustedes? Recuerden los síntomas que habíamos revisado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son síntomas severos? ¿Cuáles son síntomas, obviamente, que no están relacionados o no justifican severidad? ¿Cuáles eran síntomas de severidad? En este caso, los graves son convulsiones, glauco menos de 8, vómito, somnolencia profunda Ya, muy bien. Ya, como graves. ya, perfecto. Entonces, este caso específico, ¿qué sería? ¿Qué sería?
moderados, síntomas moderados. ¿Qué opina el resto? ¿Con qué vino el paciente? ¿Alguien preguntó el estado neurológico de ingreso? No. ¿Por qué no preguntaron cómo vino en la parte neurológica? Este paciente viene con una escala de coma de Glasgow de 9. ¿Qué les parece entonces? Síntomas severos. Ya. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Qué vamos a hacer? Ahí está ya caracterizado el trastorno. Lo importante para nosotros, lo primerito, es caracterizar el trastorno. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con respecto al manejo de este paciente? Hay que entender lo siguiente, es una hiponatremia por tiempo de evolución crónica. El riesgo que tiene este paciente de poder tener desajustes en las molaridades es mayor. Recuerden que el cerebro ya tuvo tiempo de generar mecanismos de compensación fisiológica. Recuerden lo que hacían las células cerebrales. En las primeras 24 horas sacaban iones del intra al extracelular y luego de las 48 horas se compensaban con estos osmoles idiogénicos, que básicamente servían para equiparar la osmolaridad. Entonces, si nosotros prescribimos una solución hipertónica, podríamos correr el riesgo de incrementar aún más los valores de la osmolaridad. Una situación importante que también quiero que estén claros ustedes es que, por ejemplo, si no tienen una idea de la condición basal de un paciente y no tienen un control sérico previo del sodio, ya por definición sería una hiponatremia crónica. Si yo no tengo una idea de mayor contexto clínico de ese paciente. Este paciente lo único que sabíamos es que se sometió a una cirugía hace aproximadamente una semana. Tiene un antecedente como factor de riesgo de hiponatremia de utilización de diuréticos tesídicos, obviamente por su enfermedad de base, pero no teníamos idea de cómo está, o al menos ustedes no solicitaron. No me dijeron si es que querían ver un valor de sodio previo a la cirugía, que hubiera sido importante también para poder aclarar el caso, ¿no es cierto? Entonces, todas estas herramientas nosotros debemos tomar en cuenta para poder realizar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Hiponatremia hiposmolar crónica, severa y obviamente con síntomas de severidad. ¿Qué van a hacer? Sí, intentar compensar la hiponatremia. ¿Cómo? Mm, ¿Habría Ya, En algo más este que caso, sumar? Sí, te escucho. bueno, creería yo que en este caso, al tener signos y síntomas de severidad, tendría que compensar de igual forma con solución hipertónica en bolos, Ya, con, bueno, 5.000 equivalentes como valor tope. ya. ¿El resto qué opina? Sí están viendo la pantalla, la pizarra, ¿no es cierto? sí, Ya. ¿Qué opina el resto? A ver, vamos. Que veo a gente que está muy, muy callada. ¿Les faltaría algo para tomar una decisión de manejo o no? Si ustedes tienen que bajar a valorar a este paciente, o subir, o donde esté, bueno, independientemente de donde tengan que ir, tienen que ir a valorar a este paciente. Primero, ¿pensarían que la valoración que les están haciendo tiene una justificación válida? Es decir, un paciente que podría requerir unidad de cuidados intensivos, ¿o no? Yo creo que es un paciente que necesita, bueno, la severidad de los síntomas, yo pienso Ya, que de los intensivos, muy bien. compensaría con solo Ya. Entonces, mejorando obviamente los pacientes. ya, ¿qué más nos faltaría para poder caracterizar completamente este trastorno?
Aquí solo sabemos que es una hiponatremia hiposmolar, hemos dicho, ¿no es cierto? Por el nivel de ¿Me osmolaridad puedes decir plasmática. que es hipovolémica, volémica, Perfecto. hipervolémica? Recuerden que dentro del algoritmo es importantísimo partir desde ahí, es decir, es euvolémica, hipovolémica, hipervolémica. ¿Qué es lo que está pasando con este paciente? Porque dependiendo de eso, nosotros también nos vamos a enfocar en el tratamiento. ¿Qué pasaría si este paciente, yo les digo, este paciente vino con 9 de Glasgow y está con 60-40 de presión? Cambia la condición, ¿no es cierto? ¿O qué les diré? Nos interesaría saber cuál es el volumen, obvio. Nosotros necesitamos ver cuál es el volumen circulante efectivo. Y ya les había dicho que este es uno de los principales problemas, porque obviamente solo disponemos de métodos indirectos para poder inferir específicamente cómo se encuentra el volumen. Pero también la sintomatología del paciente con la que ingresa a unidades hospitalarias para nosotros es vital. ¿Qué pasaría si el 9 de Glasgow es porque el paciente está hipotenso y está hipoperfundido? Y nosotros vamos a reanimar una hiponatremia que es crónica y los síntomas de severidad no son por la hiponatremia, sino es porque está hipoperfundido. Entonces, todas esas situaciones hay que tomarlas en consideración. Entonces, siempre, obviamente en un caso, en el ejemplo que estamos poniendo, hay que céntrese en como que fuera un paciente real, porque no es que solo son datos de laboratorio, necesitamos ver algunas otras características, sobre todo en el contexto clínico. Entonces, si es que solo fuera así, es un paciente que tiene hiponatremia posmolar crónica, viene con tensiones arteriales adecuadas, yo sé que no hay un desajuste, pues, ácido-base, sé que no hay ninguna otra causa que esté justificando el deterioro del estado neurológico del paciente. Y entiendo que la causa probable, la más probable vaya a ser la hiponatremia, ahí sí, voy a entrar en el algoritmo de manejo. Pero siempre hay que descartar, porque como les digo, podría ser un paciente que viene hipotenso. Es un paciente que estuvo séptico. Luego de la cirugía comenzó a desarrollar la astenia, la irritabilidad que tenía es porque comenzó a hacer fiebre, hizo síntomas sugestivos de un proceso infeccioso, evolucionó a sepsis, choque séptico. Y la hiponatremia es un dato más asociado, pero no es el principal. Entonces aquí sí podríamos correr el riesgo de un mal manejo y sobre todo una compensación que no es adecuada. Pues aquí, solo centrándonos en el caso de que sea crónica, con síntomas de severidad, estoy de acuerdo en lo que dijeron los dos de sus compañeros. Es decir, este paciente, sin importar el tiempo de instauración que nos dicen las guías, que debe administrarse solución salina hipertónica. ¿Ya? Con el objetivo, pues, probablemente de compensar hasta un valor de 5 milimoles, que es lo que se utiliza en las guías europeas. Pero hay que tomar en consideración eso que estamos viendo. Ahora, si es que queremos hacer en este paciente síntomas, pues, moderados, ¿ya? No tiene síntomas graves, solo viene con un estado neurológico de 13, 14 de Glasgow y ha venido con vómito, náusea, ¿no es cierto? Y cefalea, ¿no? Síntomas que sugieran mayor gravedad, pues probablemente no. Vamos a utilizar una solución de compensación en infusión continua, una solución al 3%. Entonces, aquí vamos a calcular para un nivel de 10 equivalentes. En el contexto de este paciente, quiero que calculen la infusión. Entonces recuerden que la solución al 3% tiene ¿cuántos equivalentes de sodio? 513 equivalentes. ¿Ya? ¿Cuánto tenía de sodio sérico este paciente? 118. Ya, 118 equivalentes, ¿no es cierto? Esto lo dividimos para el agua corporal total. Sería La importante fórmula pedir 2 el para, peso. ¿Perdón? la fórmula para sacar el agua corporal total es kilogramo por 0,5 en mujeres y 0,6 en hombres. Depende del sexo y depende de la edad. En un paciente adulto mayor, eso se hace hasta 0,5 igual, en un Ah, adulto eso. mayor. Entonces, él, por ejemplo, ¿es importante haber tenido una determinación del peso o no? Claro. Claro, ¿no es cierto? Este paciente vamos a poner un peso de 55 kilos. Entonces sería 55 por 0,5 más 1. ¿Cuánto nos daría? Más 1, Sí, 28,5. ya. Entonces vamos a poner 28,5 litros, que es el agua corporal total.
Entonces, si continuamos haciendo esto, sería 513 menos 118. ¿Cuánto le sale eso? 395. 395. Dividido para 28.5. ¿Cuánto les daría esto? 13.85. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener aproximadamente 13.85 miliequivalentes de sodio en esa solución al 3% en un litro. Pero recuerden que nosotros vamos a limitar la tasa de subida hasta 10 miliequivalentes en 24 horas. ¿Qué es lo que hacíamos? Dividimos el nivel máximo que queremos subir para el nivel que contiene esa solución, que es 13.85. ¿Y esto cuánto nos da? 10 dividido para 13.85. 0.72. Ya. Esto por 1000, porque obviamente es en un litro. ¿Cuánto tendríamos? 700. Dividido para 1000. No, por 1000. 1000 por 1000, perdón. 720. Ya. 720 ml. Ahora sí dividido para 24 horas. 30. Ya, entonces nuestra prescripción quedaría solución salina al 0.9%. Recuerden, esta solución se construye con 890 ml de la solución más 110 ml de soletrol, o pongamos aquí, más para no poner nombres comerciales, de cloruro de sodio al 20%. ¿Y B a cuántos ml? A 24 ml por hora. Ya. Así quedaría la prescripción. Porque es lo que vamos a tener, ¿no es cierto? Recuerden, solución salina El 0.9%. 890, ¿de dónde salió el 890? El 890 sale de la... Sí, o sea, recuerda que para construir una solución, cualquiera que sea en este caso una solución salina hipertónica, tú dispones de dos formas. Vas a tener como solución 1, solución salina al 0.9%, y la concentración 2, que sería soletrol Na al 20%. ¿Ya? Esa es la fórmula de concentración mayor, concentración menor y concentración deseada, te va a dar este valor. ¿Ya? Porque aquí vamos a hacer en un litro, exactamente. Depende qué es lo que tengas. Si quieres hacerlo con otra solución, obviamente habrá que ver cómo se construye. Probablemente, si quieres, no tienes solución al 0.9. Solo hemos tenido solución al 20%. Y aquí tenemos agua destilada. Ahí, obviamente, van a cambiar las relaciones. Vamos a tener que utilizar, pues, mayor cantidad de ampollas de sodio para poder llegar a la concentración del 3%. Entonces, una solución al 3%, recuerden lo que habíamos visto en las fórmulas de los días previos, lo calculamos en base a esto. Concentración 1 o concentración mayor, concentración 2 o concentración menor y la concentración deseada podemos obtener. Entonces, este paciente, ustedes van a prescribir aquí. Esto es lo de menos, o sea, miren, creo que es algo genérico inclusive que pueden tener. Lo importante es esto de aquí. ¿A cuántos ml voy a dar? Porque muchas de las veces los errores que se cometen es decir, yo ya calculé una solución al 3% y lo único que hacen es 1000 dividido para 24 y eso nos da 41 ml. Dicen, van a poner a 42 ml hora, o típico, 40 ml por hora. El problema que tenemos es que esos 40 ml por hora no nos van a subir 10 miliequivalentes que hemos programado, sino nos van a subir ¿cuánto? 13. Alrededor de 13 creo que nos salió. Entonces siempre hay que calcular de esa forma, dependiendo qué es lo que nosotros queramos hacer. ¿Ya? En el caso de una solución, de una construcción de una solución, sea pues obviamente 150 ml o 100 ml, también es sencillo. ¿Cuánto habíamos dicho? Si vamos a dar un bolo de solución salina al 150 ml, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es solución salina al 0.9%, 135 ml más
¿Cuántas ampollas habíamos dicho? De Soletrol Na. ¿Cuántas ampollas dijimos? Y son Vamos a, 110 ml o de pónganlo, o sodio. vamos a ponerlo con mLs para que no se confundan. Para llegar a los 150 ml, ¿cuántos ml nos restan? Son 15 ml de Soletrol Na al 20%. Ese ya está construido para, ¿no es cierto?, ser un bolo de 150 ml al 3%. Si yo quisiera hacer una solución en 100 ml al 3%, obviamente vamos a utilizar la misma fórmula para poder calcular y de esa manera poder administrar, ¿ya? Entonces aquí, obviamente, nosotros es importante que primero hagamos siempre un control del sodio sérico. Las guías te dicen que el control debería ser cada 6, cada 8 horas. Hay algunas que te dicen que podría ser inclusive cada 4 horas el control del sodio sérico, siempre y cuando utilicemos infusión continua. Si estamos dejando este tratamiento en bolo, debería hacerse el control ni medio ya esté administrando. A los 20 minutos, ¿no es cierto?, ya debería estar el primer control del sodio, para evitar primero que nos sobrepasemos en lo que serían las tasas de compensación. Y lo otro es que obviamente lleguemos al nivel deseado, que serían los 5 milimoles, los 5 miliequivalentes que habíamos mencionado como tal. ¿Ya? Entonces, aquí están viendo cómo se construye una solución al 3%. No sé si ya están viendo la pantalla, ¿me confirman? Sí, doctor. Ya, entonces mira, por ejemplo, aquí tenemos una solución al 3%, primer paso, concentración mayor, concentración menor y obviamente la concentración deseada. Entonces aquí ustedes lo único que hacen es en el numerador y en el denominador, reemplazar los datos. La solución 1 son 135 ml a 0.9% y el restante obviamente va a ser los 150 ml de esta solución menos 135 que nos daría 15 ml de Soletrol Na. Ahora, si quisiera construir una solución en 100 cc, ¿qué es lo que van a hacer? Van a reemplazar estos 150 por 100. Entonces vamos a hacer lo mismo, porque sería concentración, en este caso 1, 0.9, concentración deseada, que es lo que vamos a ver nosotros. En este caso multiplicamos en vez de 150 por 100 ml, y eso debería darles un valor diferente al que estamos calculando, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener dividido para 19.1 serían 89 ml. Es decir, básicamente vamos a dar 90 ml de solución salina al 0.9%, más 10 ml de Soletrol Na. Es decir, si yo construyo un bolo de 100 cc, en vez de poner 15 ml, voy a poner 10 ml. Es lo que nos está diciendo. Como les digo, estas de aquí obviamente son estándar porque tú ya construyes el bolo siempre y cuando tengas ya los componentes. Si varían los componentes de aquí, por ejemplo, no tendrían solución al 20%, que obviamente va a ser muy complicado poder construir una solución de ese tipo, pero generalmente vamos a tener estos dos elementos, ¿no es cierto? Siempre una solución isotónica y vamos a tener ampollas de sodio para poder realizar el cálculo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿cuántos miliequivalentes y a qué porcentaje se encuentra una solución? Ya, ustedes han de haber visto lo siguiente. Todos me imagino que han de haber tenido oportunidad de ver al menos algún paciente con manejo de trauma craneoencefálico, ¿no es cierto? ¿O todavía hay alguien que Sí, no ha visto el manejo con trauma craneoencefálico? Ya, ¿qué hacen en el contexto de un paciente que quieran administrar una solución hipertónica? Porque hay signos sugerentes de edema cerebral o objetivables de edema cerebral. Vamos a administrar una solución hipertónica. Normalmente las soluciones hipertónicas para cráneo agudo, ¿a qué porcentaje lo hace? al 3%, ¿no? Ya el 3%, ¿qué dice el resto? Para cráneo agudo, ¿no?
3%. Al 7%. Ya al 7%, ya, muy bien. Puede ser al 7, puede ser al 20%. ¿Cómo has visto que prescribe una solución al 7%? Usamos la regla de las concentraciones, Doc, para poder prescribir al 7%. Ya, pero ¿cómo has visto que prescriben, por ejemplo? Lo que quiero es que entiendas si realmente esas prescripciones que hacen están acorde a la concentración que deseamos. Para un cráneo agudo, ¿creen que será necesario prescribir en 1 litro? Es mucho volumen. Mucho volumen, demasiado, ¿no es cierto? Imagínense una solución al 7%. ¿Cuánto tendría una solución al 7% en 1 litro? ¿Cuántos miliequivalentes? Si una al 3% tiene 513 miliequivalentes. Solo de sodio. Esta va a tener, pues probablemente, solo de sodio alrededor de 1000 miliequivalentes. Si lo combinamos con el cloro serían 2000 miliequivalentes. La osmolaridad de esta solución en 1 litro sería más de 2000 miliosmoles. Imagínense, es una salvajada. 2000 miliosmoles por el volumen. Entonces, obviamente, estos bolos que se utilizan para manejo de pues, hipertensiones no es que son bolos de 1000 ml, sino que se lo hace máximo en 100 ml. ¿Ya? Entonces, ustedes pues probablemente han visto lo siguiente. Una solución que tiene 65 cc de salina al 0.9% más 35 cc de cloruro de sodio al 20%. Esta que está construida en 100 cc debería tener una concentración de aproximadamente el 7 o el 8%. ¿Cómo sabemos que tiene esta concentración y no tiene otra? En base a lo siguiente. Aquí lo podemos hacer en base a una regla de 3. Primero, hay que entender lo siguiente. No sé si están viendo la presentación ahorita, la diapositiva. Sí, Doc, sí, sí las conozco. Ya, entonces, por ejemplo, si yo tengo una solución al 0.9%, esta va a tener en 100 cc 15.4 miliequivalentes, porque en 1000 cc tiene 154 miliequivalentes. Eso es lo primero. Hay que entender por qué en 100, porque obviamente no queremos ver el litro, sino queremos ver máximo hasta 100 ml. Lo segundo, 35 cc de cloruro de sodio al 20% tienen 122.5 miliequivalentes. ¿Y esto por qué? Cada 10 ml de cloruro de sodio al 20% tienen alrededor de 34.5-35 miliequivalentes. Si ustedes multiplican este valor, ¿no es cierto? 35 por 3.5, ¿cierto? Les va a dar alrededor de 122.5, ¿sí? ¿Por qué? Obviamente, una ampolla de Soletrol Na al 20% tiene alrededor de 35 miliequivalentes. Si en este caso nos dicen que van a utilizar 3.5 ampollas, quiere decir que debemos multiplicar esos 35 por 3.5. Entonces aquí ya tenemos 122.5 miliequivalentes. Ahora, como tercer paso, obviamente hay que sumar lo que estamos viendo en este momento, es decir, 122.5 miliequivalentes, lo sumamos a los 15.4 miliequivalentes que ya teníamos en el número 1, que es lo que tiene la solución salina. Esto nos va a dar aproximadamente 138 miliequivalentes, ¿ya? Entonces, lo único que vamos a ver, recordarán ustedes, es obviamente calcular cuál sería el porcentaje que nosotros queremos. Si en 100 cc tendríamos aproximadamente 15.4 miliequivalentes, en 138 miliequivalentes, ¿cuál va a ser el porcentaje? Si nosotros dividimos, aquí en el verde lo ven, 124.2 dividido para 15.4, esta solución está construida aproximadamente al 8%. Y así pueden hacerlo con cualquier solución, con cualquiera que ustedes quieran ver, para ver si están pues haciendo o no una concentración adecuada. Por eso les decía,
En los cráneos generalmente se utiliza más del 7%. Pueden haber ustedes alguna bibliografía que inclusive utilizan soluciones al 20%, obviamente en volúmenes pequeños, porque imagínense utilizar estas soluciones en volúmenes amplios, ya van a subir demasiado la osmolaridad y hay que tener mucho cuidado. Obviamente, cómo se realiza la compensación, si dejamos o no una solución salina para el manejo específico de cráneo agudo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto a estos ejemplos. Nuevamente hay que partir de lo siguiente. Ustedes tienen que encasillar el trastorno. Es decir, primero definir si es una hiponatremia, hipoosmolar o no, si tiene algún factor que podría generar hiperosmolaridad o podría generar pseudohiponatremia. Por ejemplo, proteínas. Siempre es importante ver si el paciente podría tener algún riesgo de un trastorno endocrinológico, hipotiroidismo o afectación del eje córtico suprarrenal. Aparte de eso, determinar el estado de la volemia, determinar la osmolaridad y el sodio urinario, que son puntos importantes, pero también y fundamentalmente para el contexto de nuestros pacientes es ver si tienen o no signos de severidad, para definir si damos un tratamiento u otro, y también obviamente ver lo que hicimos en ese momento. Por el valor del sodio sérico, definir si es leve, moderada, severa, si es aguda o crónica y si tiene síntomas de severidad. Entonces, todo eso para nosotros es importante. En el caso de las hiponatremias crónicas es más fácil, siempre y cuando no tengan síntomas de severidad. Ahí nos vamos a dar más tiempo, es decir, probablemente lo que requiere ese paciente es no hacer ninguna conducta de tratamiento activo, sino que probablemente restringir el aporte de líquidos e ir descartando las posibles causas de hiponatremia, fármacos sobre todo, ¿no es cierto? Si hay un desajuste a nivel de la regulación de la hormona antidiurética, si hay un problema en la regulación del osmostato, lo que habíamos visto, un osmostat reset, en qué tipo de paciente se puede manifestar, y obviamente ir partiendo de otras causas que podrían estar justificando esta hiponatremia. Normalmente, en el contexto de los críticos, casi siempre nuestro algoritmo principalmente va a irse a lo que sería una hiponatremia hipoosmolar. Entonces, lo único que nos resta, obviamente, es ver en cualquiera de los algoritmos que se había presentado qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto?, para poder diferenciar los trastornos. Entonces, independientemente de cuál algoritmo se utilice, nosotros podemos ver lo siguiente, tal cual acabé. Dice, normal o alta hiperglucemia, administración de manitol. Miren, post-resección transuretral, en el contexto de un paciente como el ejemplo que les puse. RTU, si tiene hiperlipidemia, si tiene hiperproteinemia, que esto también va a afectar la relación del sodio. Entonces, siempre es importante entender desde ese punto de vista. Los algoritmos deben hacerse en base a eso, ¿no? Ir paso por paso determinando qué es lo que tiene el paciente para poder realizar la mejor compensación, porque de lo contrario vamos a tener, obviamente, errores en el manejo de ese tipo de pacientes. Pues miren, por ejemplo, aquí obviamente siempre es importante definir lo que sería la osmolaridad plasmática y ahí definir lo que sería el estado de la osmolaridad urinaria y obviamente ver cómo se encuentra el paciente, euvolémico, hipervolémico o hipovolémico, dependiendo qué es lo que tenga. Si bien es cierto, estos algoritmos nos ayudan, también debe ir de la mano de la clínica del paciente, porque eso también nos puede orientar mucho cuál puede ser el trastorno. Como les digo, la ventaja en el contexto de una hiponatremia crónica, si no tiene síntomas y signos de severidad, nos va a dar más tiempo y entre menos hagan en una hiponatremia crónica va a ser mejor, porque el paciente puede ser que se vaya reajustando solo de acuerdo a lo que nosotros hagamos, sin necesidad de una terapéutica de manejo agresivo, activo, soluciones hipertónicas me refiero específicamente. Es decir, que para administrar una solución hipertónica, ustedes deben justificarlo muy bien. Si alguien te dice, pero si es crónica, ¿cómo le diste una hipertónica? A ver, sí, es crónica, pero el paciente tenía signos de severidad, vino convulsionando y yo estoy muy seguro que la convulsión fue por la hiponatremia. Entonces hay que justificar muy bien qué es lo que se va a hacer. Es por eso que las guías europeas, que ustedes obviamente lo van a leer, y la actualización del artículo de Adrogué del 2014 es tremendamente aclarador en ese sentido. Es decir, nuestros pacientes son diferentes de un paciente de hospitalización o medicina interna, porque en ese contexto nosotros debemos ver estrategias un poco más agresivas para poder manejar, pero siempre justificados.
Ya, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a esto de la hiponatremia, si no ya vamos a la parte del otro lado, hipernatremia. Entonces, igual lo que vimos en el artículo de Adroguet. Adroguet también tiene un artículo de hipernatremia. Y miren que estos esquemas en relación a la composición de volumen y la composición osmolar son bastante aclaradores. Partiendo de un esquema que es el que ustedes ya conocen, relación del líquido intracelular y relación del líquido extracelular en condiciones normales. La hipernatremia que se puede dar específicamente por pérdida de agua pura como tal, y aquí podemos ver cómo hay una pérdida tanto en el componente extracelular como en el componente intracelular. Hipernatremias, perdón, en relación a la pérdida hipotónica de sodio, por ejemplo el vómito, o hipernatremias hipotónicas en relación a pérdida no solo de sodio, sino también de potasio, por ejemplo de diuresis osmótica, o hipernatremias debido a ganancia de sodio. Entonces, en el contexto de la mayoría de los pacientes, no solo en el contexto del crítico, las hipernatremias tienen dos grandes causas. Lo primero, pérdida de agua, agua pura, y lo otro es ganancia de sodio, sea exógeno o endógeno, independientemente de cuál sea la causa. Entonces, es obvio que para poder entender esto de la hipernatremia, entendemos que también está directamente relacionada con la osmolaridad, y eso ya lo habíamos visto. Y la regulación de la osmolaridad depende principalmente del funcionamiento del riñón y del eje a nivel hipotálamo hipoficiario con respecto a la liberación de la hormona antidiurética. Si en el caso de la hiponatremia nosotros, en el contexto de una hiponatremia hiposmolar, tenemos tres grandes representantes que son CIJAD, cerebro perdedor de sal, y osmostat reset, en el caso de la hipernatremia nos vamos a enfrentar en el contexto probablemente de diabetes insípida, sea de origen central o sea de origen nefrogénico. Normalmente la mayoría de los pacientes obviamente tienen mecanismos de compensación que normalmente no deberían llevarlos a hipernatremia. ¿Cuál es el mecanismo de compensación principal de nuestro cuerpo? La sed. Es decir, que un paciente que, por ejemplo, puede ingerir agua, normalmente se va a autorregular. Sin embargo, en el contexto de nuestros pacientes críticos, obviamente este mecanismo de compensación, pues la mayoría de las veces está abolido. Y a veces nosotros utilizamos soluciones que en vez de tener un efecto benéfico, lo que van a ocasionar, pues, es un efecto nocivo en el contexto del manejo metabólico. ¿Cuántas de las veces, y sobre todo en el contexto de pacientes con trauma craneoencefálico, por utilizar soluciones hipertónicas de manera desproporcionada, finalmente nos hemos enfrentado con hipernatremias de difícil manejo? Y hay que entender que tanto la hiponatremia como la hipernatremia pueden tener riesgos, obviamente, que pueden comprometer la vida de un paciente. Si me preguntan en el caso de específico de cuál podría llevar más rápido a la muerte, si una hipo o una hipernatremia, pues probablemente está la hipernatremia y por una situación en particular. Cuando tenemos un paciente hipernatrémico específicamente, aparte de la deshidratación celular que tenemos, también vamos a provocar disrupción a nivel de los vasos sanguíneos. Hay un micrófono que está tendido por ahí. ¿Ya? Entonces, Ya le ya tenemos. A ver, déjame ver si él es cierro. Ya, ahí cerró. Ya, Claro. entonces, les decía, el problema de la hipernatremia como tal es que primero es más difícil de manejar. En el contexto de que cuando ya tenemos un paciente hipernatrémico, pues obviamente tenemos que ir bajando igual de manera proporcional el sodio, porque tal cual pasa en hiponatremia, si te pasas en los niveles de seguridad, también vamos a desajustar la relación osmolar cerebral. Y en este caso, en vez de producir desmineralización, vamos a producir edema, porque ya también ha habido un mecanismo de ajuste o compensación. Pero el problema que tenemos de las hipernatremias es que cuando son severas, más de 160 miliquivalentes, el paciente no solo puede complicarse por una afectación osmolar, sino que la hiperosmolaridad puede también generar una disrupción vascular. Entonces es muy frecuente que pacientes con hipernatremias severas puedan desarrollar sangrado intracerebral. Entonces ahí tenemos otro problema asociado. Por eso les decía que probablemente cuál es la que nos puede dar más problemas es la hipernatremia.
Ya, entonces, las dos causas o los dos puntos de vista que vamos a tener en cuenta, obviamente es, la hipernatremia va a ser o porque está perdiendo agua, agua pura, digamos, ¿no es cierto? O porque está ganando sodio sérico. La hipernatremia con la definición obviamente parte del contexto de más de 145 miliequivalentes por litro y con una osmolaridad plasmática de más de 290 milimoles. Esta se presenta en personas que no tienen acceso a agua libre, sobre todo en pacientes vulnerables, edades extremas, sean niños pequeños o adultos mayores, o en pacientes psiquiátricos. También, obviamente, hay que entender que para que se haya afectado, en este caso, hay que ver que el compromiso también se da a nivel de la regulación central. Normalmente solo necesitamos un incremento del 1 a 2% de la osmolaridad para que se comience a liberar la antidiurética. Pero la antidiurética también puede tener afectaciones, no solo en su síntesis, sino también puede tener afectaciones, sino en la interacción a nivel tubular, en el receptor. Y aparte de eso, no es que solo podría tener un compromiso renal, porque es cierto que en primera instancia nosotros vamos a voltear la vista al riñón. Es correcto, porque es el que va a regular principalmente la mayor parte del volumen y la mayor parte de la osmolaridad. Pero que también hay que entender que en el contexto de nuestros pacientes particularmente vamos a tener pérdidas extrarrenales. Habíamos visto las pérdidas insensibles. Nuestros pacientes pueden hacer afectación de la osmolaridad y generar hipernatremia solo por pérdidas insensibles. A veces por tener una estrategia muy excesiva de limitar el aporte de líquidos, lo que hacemos es no compensar las condiciones basales y peor aún las pérdidas sensibles. En un paciente que está ventilado, en un paciente que está febril, si se suma un paciente que tiene pues una afectación por una quemadura severa, o sea, todo podría comprometer. ¿Cuánto podríamos perder? Aproximadamente 1.5 litros al día solo de pérdidas sensibles en ese paciente. Entonces puede ser que el paciente que esté generando hipernatremia sea porque nosotros no estamos haciendo un cálculo adecuado de los líquidos de hidratación y de compensación. Entonces, dado que el sodio, como ustedes ya saben, es un osmol efectivo, es decir, que no puede atravesar la membrana, es impermeable, va a contribuir a la tonicidad. Eso ya lo conoce. Y por tanto va a inducir el movimiento a través de las membranas celulares mediante ósmosis y obviamente mediante presión osmótica. Una de las situaciones que veo repetitivamente y que espero que ustedes no lo hagan es que digan, este es una hipernatremia hiperosmolar. Es un error técnico. Por definición, todas las hipernatremias van a ser hiperosmolares. No es que vas a tener una hipernatremia isoosmolar, no vas a tener una hipernatremia hiposmolar. Eso no existe, como existía en hiponatremia. La hiponatremia sí puede ser isoosmolar, puede ser hipo, puede ser hiperosmolar, pero la hipernatremia, por definición, es hiperosmolar. Entonces no pondrán hipernatremia hiperosmolar. No tiene sentido. Entonces eso no cometan, es un error que no se debe cometer. Porque nosotros cuando nos dicen hipernatremia ya sabemos que el paciente va a estar hiperosmolar. Entonces, dependiendo del tiempo de instauración, de la causa subyacente y obviamente de algunos otros factores, la hipernatremia podría ser inclusive mortal. Y algunas de las complicaciones más graves no son el resultado de la enfermedad en sí, sino de un tratamiento inadecuado de la misma. Entonces, miren, vamos a partir de este algoritmo, por ejemplo, un sodio de más de 145. Vamos a ver si la pérdida de agua y sodio está relacionada en mayor o menor cuantía con el volumen, si hay mayor pérdida de agua libre o si hay una retención o ingesta de sodio mayor. Por ejemplo, en esta primera parte del algoritmo podríamos centrarnos en ver si las pérdidas son a través del riñón o son pérdidas extrarrenales. Por ejemplo, pérdidas renales, diuresis osmótica, que nosotros podemos utilizar. ¿Ya? Y no solo en el contexto de acción farmacológica, cuando utilizamos manitol, cuando utilizamos las mismas soluciones hipertónicas, sino que también podrían ser otros osmoles que incrementan la carga osmolar de ese paciente y obviamente podrían llevar a una diuresis osmolar. ¿Ya? La urea. Miren, pacientes pueden tener manifestaciones en este tipo. Un paciente con afectación renal podrá tener hipernatremia, claro, y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando es un paciente que tiene una lesión renal aguda y que va a entrar a una diálisis inicial. Podría tener desajustes metabólicos y electrolíticos severos, sobre todo en la primera diálisis. Si es que no van a ser pérdidas renales, ¿a dónde vamos a ir? Pérdidas a través de la vía digestiva o pérdidas a través de la piel.
En el contexto de que la pérdida preponderantemente sea por agua y el sodio corporal se encuentre normal, nosotros vamos a tener pérdidas renales, por ejemplo, con una diabetes insípida, que podría ser central o nefrogénica, o pérdidas insensibles pulmonares o cutáneas. Y cuando consideramos que el problema no es en el continente, no es en el volumen, sino es en el contenido, en este caso en el soluto, hay que ver si el paciente puede tener alteraciones de carácter o regulación hormonal. Por ejemplo, hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, diálisis hipertónicas, administración de cloruro de sodio o bicarbonato de sodio exógeno que nosotros podemos administrar. Entonces, la reabsorción renal de agua disminuye y se produce una orina muy diluida. Obviamente, en el contexto de un paciente con una diabetes insípida, vamos a perder esta capacidad, ¿no es cierto?, de poder generar permeabilidad a nivel tubular y todo el líquido se va a perder a través de la orina. Entonces aquí nosotros es importante, miren, en hipernatremia no es que vamos a tomar en cuenta pues lo que serían las relaciones específicamente de la osmolaridad, sino que vamos a tomar en cuenta las relaciones principalmente de volemia, baja, normal o elevada, dependiendo de lo que habíamos visto y obviamente se corrobora con el algoritmo que les presenté inicialmente. Entonces, ¿por qué se produce la hipernatremia? Por pérdidas en el volumen del agua corporal o ganancia en el sodio sérico, pérdida de agua no reemplazada, pérdida de agua intracelular, sobrecarga de sodio oral o intravenoso, ¿no es cierto?, siempre y cuando el mecanismo de la sed está afectado, o en el caso de una hipovolémica o euvolémica, hay que ver pérdidas extrarrenales, ¿cierto? Por ejemplo, en la piel, fiebre, altas temperaturas, diarrea osmótica, lesiones a nivel hipotalámico, lesiones congénicas, tumores, geminomas, craniofaringiomas, ruptura de aneurismas o pérdidas urinarias en el contexto de una diabetes insípida o terapéutica con litio. Si utilizamos, por ejemplo, lo que sería afectaciones de otros moles, hay que tomar en cuenta lo siguiente: hiperglicemia e infusión de mannitol, que finalmente van a llevar a una diuresis osmótica y que esto va a hacer que, obviamente, se pierda mayor volumen a través de ese medio. O lo otro que también les digo que es frecuente, administración excesiva de sobrecarga de sodio. Una cucharada de sal puede tener aproximadamente 100 miliquivalentes de sodio, o cargas diatrogénicas con soluciones salinas de 0.9 al 3%, soluciones hipertónicas en el contexto de trauma craneoencefálico o en el contexto de inducción de aborto. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas podemos tener? Esto es igual que en hiponatremia. Depende de un tiempo que es más o menos 48 horas. Aguda, menos de 48 horas. El paciente puede tener síntomas inespecíficos. Obviamente eso hay que tomar en cuenta, porque no es que solo podría justificar el trastorno electrolítico, sino que podría ser otras causas, en este caso anorexia, náusea, vómito, contractura muscular, inquietud, irritabilidad, letargia, convulsiones y coma. Instauración crónica, espasticidad, hiperreflexia, temblor, corias y ataxia. Que esto sí es algo que nos podría incrementar la probabilidad diagnóstica de que sea por el sodio. Que tengamos este tipo de manifestaciones, sobre todo relacionadas con compromiso del sistema extrapiramidal. O sea, cuando tengas un paciente con afectación extrapiramidal, siempre hay que pensar en cómo están los niveles de electrolitos y específicamente lo que sería el sodio. Y aquí es importante esto que menciono. Grave, más de 160 miliequivalentes. El paciente puede tener focalidad neurológica, no solo por el sodio, sino porque es secundaria a una hemorragia cerebral. Entonces, el mismo gráfico que habíamos revisado en hiponatremia como mecanismos de compensación, también el cerebro lo va a realizar, pero en este caso para la hipernatremia. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un efecto inmediato de un estado hipertónico? Recuerden que en este caso la hipertonía, lo que que se encuentra en la parte extracelular, lo que va a generar es que se comience a, ¿no es cierto?, a deshidratar la célula. ¿Ya? Para evitar este proceso de deshidratación, ¿qué es lo que va a hacer las células? Como mecanismos de adaptación rápida, va a generar igual cambios en la regulación electrolítica, ¿cierto? Va, en este caso, pues obviamente a ingresar electrolitos para que se queden dentro de la célula y puedan equiparar los ambientes osmolares. En vez de producir deshidratación, si tú ya has vertido electrolitos al interior de la célula, vas a tratar de equiparar. Eso sería compensación aguda. Pero en el caso de la compensación crónica, tal cual pasaba en hiponatremia, nosotros vamos a tener acumulación de osmolitos orgánicos que generan alta osmolaridad. De tal manera que si nosotros entramos con una corrección excesiva,
con aporte de agua libre, que es lo que finalmente vamos a hacer, podríamos ocasionar una corrección rápida del estado hipertónico y generar en el paciente edema cerebral. Entonces, en el caso de la hiponatremia, el riesgo era desmielinización o, básicamente, incremento de la deshidratación. En el caso de la hipernatremia, si hacemos una compensación no adecuada, y sobre todo si es crónica, podríamos tener un riesgo de ¿qué? De edema cerebral. Y eso hay que tomarlo también en consideración. Entonces, para el diagnóstico, ¿cómo se encuentra el volumen extracelular? Para distinguir si hay ganancia neta de sodio o hay pérdida de agua. ¿Cuánto orina? ¿Cómo se encuentran las molaridades de la orina? Para distinguir si la pérdida del paciente puede ser a nivel renal o extrarrenal. Si hay oliguria y la osmolaridad urinaria es máxima, lo más probable es que la pérdida sea a través de la parte extrarrenal, ¿ya? Y si hay poliuria, las pérdidas de agua son probablemente de origen renal. El ejemplo clásico, diabetes insípida. Típico paciente que comienza a tener elevación en los niveles de sodio sérico y tiene volúmenes amplios. ¿Qué es lo que te va a tener esa característica? Si ustedes la analizaran a esa orina, ¿cómo estaría la osmolaridad? ¿Ya? ¿Y cómo estaría el sodio sérico? El sodio urinario, perdón. ¿Cómo? Sodio. Dijo una orina clara, ¿verdad? La diabetes insípida, ¿cómo estaría un examen de orina? Específicamente, ustedes van a determinar en orina osmolaridad y sodio urinario. Primero, el volumen de la orina, ¿cómo estaría? Aumentado. Aumentado, ¿no es cierto? Y como mecanismo de compensación, ya saben que cuando el riñón elimina volúmenes urinarios amplios, la densidad y obviamente la osmolaridad van a estar en niveles lo más bajo posibles, con el objetivo de tratar de seguir manteniendo la compensación de la osmolaridad sérica, que ese es el objetivo. Ahora, el problema que tenemos con la diabetes insípida es que no podría ser solo de un origen central, es decir, el problema es a nivel de la síntesis, de la producción, a nivel hipotalámico, sino que también podría haber un problema, que obviamente es más difícil de hallar, pero sí se podría presentar como una alteración nefrogénica. Entonces aquí el problema va a ser específicamente a nivel del receptor. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ver esto? Obviamente en base a test de deprivaciones de agua, midiendo la antidiurética en el plasma o administrando antidiurética exógena. Si, por ejemplo, yo administro antidiurética exógena, aumenta la osmolaridad urinaria si la secreción de esta se encontraba alterada. Cosa que no va a pasar con un problema nefrogénico, obviamente, ¿no es cierto? Porque ahí el problema no es la síntesis de la hormona antidiurética, el problema es a nivel del receptor, específicamente del receptor B2 que se encuentra a nivel de la parte basal de la célula tubular. Entonces, miren aquí en este algoritmo, hipernatremia, ingesta de sal o administración de soluciones salinas hipertónicas, sí o no. Si es sí, y obviamente es una hiponatremia por ganancia de sodio. Si es no, nosotros debemos ver la parte renal para distinguir si las pérdidas son renales o pérdidas extrarrenales. Si es pérdida extrarrenal, ¿qué factores pueden condicionar que este paciente está haciendo hiponatremia? Está con fiebre elevada, está con diarrea, sudoración profusa, quemaduras, fístulas, hipodipsia primaria. Y esto ocurre muy frecuentemente. ¿Por qué les digo? Porque a veces nosotros no tenemos precaución de hacer un buen cálculo de las necesidades hídricas basales de ese paciente. Decimos, solo calculamos las pérdidas sensibles, pero no calculamos las pérdidas insensibles. Y sobre todo si a esto le sumamos, por ejemplo, asistencia respiratoria mecánica. Hay que tomar en cuenta que sí se debe compensar y probablemente ese paciente que comience a tener hipernatremia e hipercloremia es porque le está faltando volumen y es meritorio ajustar desde ese punto de vista. Pero si no tenemos una relación a través de pérdida extrarrenal, debemos identificar obviamente la parte renal. Y aquí el punto importante es ver la osmolaridad. Si esta está muy baja o no muy baja. Obviamente
vamos a tener pues osmolaridades bajas, porque el contexto va a ser lo renal. Ustedes siempre se les va a venir a la cabeza que ese paciente va a tener volúmenes urinarios altos. Podría ser nefrogénica o central. Central, que es algo que vemos frecuentemente, trauma craneal, neurocirugía, neoplasias cerebrales, granulomas, encefalitis, meningitis, aneurisma, poshipoxia, Guillain-Barré, histocitosis, fármacos como la fenitoína o idiopática. Y en la nefrogénica, ¿qué nos podría causar? Hipocalemia, hipercalcemia, amiloidosis, infecciones, analgésicos, diuréticos de asa, anemia falciforme, poliquistosis, vasopreinasa en el caso de los embarazos o idiopáticas. O sea, hay múltiples causas para poder entender. Pero siempre en este caso del algoritmo es un poco más sencillo que en el caso de la hiponatremia, porque nosotros vamos a tomar en cuenta lo siguiente: cómo está el estado de la bulimia y si ese estado de la bulimia puede tener un justificativo de pérdida extrarrenal o renal. Entonces es más fácil poder ver desde ese punto de vista. Normalmente de lo que yo he podido ver es que no se toma en consideración las pérdidas sensibles, que yo les menciono que es uno de los problemas principales, y lo otro es que abusamos de soluciones hipertónicas. Es el típico paciente con trauma craneoencefálico que hemos dejado soluciones hipertónicas con horario, ¿ya?, que no tienen mayor justificación o no tienen mayor criterio. Y el paciente de lo que estaba probablemente con 140 equivalentes va a amanecer con 150. Y si aparte ese paciente comienza a desarrollar una diabetes insípida, probablemente va a estar 150, 160, 170 equivalentes de sodio, que obviamente va a dificultar el manejo posterior. Porque como les digo, el manejo es un poco más complicado y sobre todo ahorita que no tenemos disponibilidad de agua estéril, digamos así, que es la única forma que podríamos dar. Porque el otro es que si no tenemos agua estéril vamos a tener que utilizar ¿qué tipo de solución? ¿Qué tipo de soluciones utilizaría para corregir la Destrozadas. hipertremia? Perfecto, las destrozas, pero hay que entender una cosa con las destrozadas. Que la destroza es un osmol de ¿qué tipo? Efectivo. Exacto, y podría cambiar las relaciones de osmolaridad. Es obvio que la solución destrozada no tiene sodio, en eso estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que cuando yo utilice soluciones destrozadas no deba tomar en cuenta la osmolaridad que por tal va a ejercer la glucosa. Entonces, el tratamiento adecuado de la hipernatremia requiere un enfoque doble: abordar obviamente la causa subyacente y corregir la hipertonicidad predominante. Como norma general, las hipernatremias con poliuria se reponen con agua libre, mientras que las hipernatremias con oliguria, miren, algo que es interesante, suero hiposalino, salino, dice, pero ¿cómo le vas a dar más sal si el paciente está hipernatrémico? Sí, pero el problema es de estabilización del volumen circulante efectivo. No está generando hipernatremia porque esté con exceso de, o sea, sí tiene un exceso de sodio, pero el problema principal ahí es el volumen. Y eso hay que tomar en consideración. Entonces, en condiciones ideales, la administración preferente de las soluciones van a ser de manera oral o mediante una sonda de alimentación. Si ninguna de las dos es factible, los líquidos deben administrarse por vía intravenosa. Solo son adecuados la administración de líquidos hipotónicos, como el agua pura, dextrosa al 5%, cloruro de sodio al 0.20%, determinado un cuarto de solución salina, o el típico, la solución al 0.45%. Cuanto más hipotónico sea la solución infundida, menor será la velocidad de infusión necesaria. Y de la misma manera que Adrogué nos dio una fórmula de compensación para las hiponatremias, también nos da una fórmula de compensación o de cálculo del agua libre, que se llama, ¿no es cierto? Déficit de agua libre. Entonces, este déficit de agua libre depende de esta fórmula. Agua corporal total es igual al sodio sérico actual, dividido para el sodio sérico deseado menos 1. Obviamente, vamos a calcular primero lo que sería el agua corporal total. Recuerden, en el contexto de varones adultos jóvenes, 0.6. En el caso de mujeres y varones de edad avanzada, lo que estamos viendo acá. Varones de edad avanzada, 0.5, y en el caso de mujeres de edad avanzada, 0.45. Entonces, al déficit calculado, aparte de eso, se le debe sumar las pérdidas sensibles diarias, que en nuestros pacientes sí se deben calcular, siempre. Aproximadamente lo que yo les decía, 1500 ml. Este cálculo que nosotros hacemos debe administrarse el 50% del total en las primeras 24 horas, ¿no? Para no hacer un cálculo excesivo. En casos graves no debe corregirse la anatremia a menos de 150 equivalentes. Es decir, tú tuviste un paciente con 165.
no le vas a bajar a menos de 145. Igual que lo que pasaba con la hiponatremia, hay que tener umbrales de seguridad, que en este caso no deben superar los 10 miliquivalentes, que es un número que se nos debe quedar en la cabeza. No es el hecho de que yo quiera bajar el sodio de manera desproporcionada, también debe hacerse en base a una maniobra instaurada, paulatina. Pues aquí nosotros tenemos, obviamente, las fórmulas para la compensación. Solución del sodio infundido menos el sodio sérico dividido para el agua corporal total más 1. Siempre recuerden que en el caso de Adrogué siempre nos pone no solo la relación del sodio, sino también del potasio, por lo que veíamos en la ecuación de Edelman, que también podría, obviamente, afectar las relaciones de composición. Entonces, miren que en el caso de las soluciones, la dextrosa al 5% tiene ¿cuánto de sodio? 0. ¿Cuánto de esto se va a quedar distribuido a nivel de líquido extracelular? Un 40%. La solución de cloruro de sodio al 0.2% en solución de dextrosa al 5% tiene 34 miliquivalentes de sodio y de esto se cuenta un 55% a nivel del extracelular. Una solución al 0.45 tiene 77 miliquivalentes y se queda el 73% del extracelular. El lactato Ringer, miren, tiene 130 miliquivalentes. Entonces, como que, pues, una solución hipotónica no lo es, eso ya lo saben. Entonces, tratar de reemplazar, por ejemplo, o manejar una hipernatremia con lactato Ringer, pues probablemente no es lo más adecuado, ¿no? Habría que utilizar otro tipo de soluciones hipotónicas como tal. Y obviamente en el contexto de la solución salina 0,9% que tiene 154 miliquivalentes. Entonces aquí tenemos un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Miren. Un paciente con pérdida de agua pura, 76 años, presenta sequedad de mucosas, disminución de turgencia cutánea, fiebre, taquimia y una presión arterial de 140/80, sin cambios ortostáticos. La concentración sérica del suero, del sodio, obviamente es 168 milimoles por litro y tiene un peso corporal de 68 kilos. En este paciente estamos diagnosticando hipernatremia y obviamente el causal es depresión de agua pura. ¿Debido a qué? A pérdidas insensibles y se planifica una infusión de dextrosa al 5%. El volumen estimado de agua corporal total de este paciente es de 34 litros. ¿De dónde salieron? Multiplicar 0.5 por 68. Según la fórmula de Adrogué, la fórmula 1, nosotros vamos a ver que la retención de 1 litro de dextrosa al 5% reducirá la concentración sérica de sodio en 4.8 milimoles por litro. ¿De dónde sale? En base a lo que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que nos decía esta fórmula? ¿Recordaban ustedes? Teníamos la solución del sodio infundido menos del sodio sérico dividido para el agua corporal total más 1. Entonces, ¿cuánto de sodio infundido tenemos? Si estamos administrando dextrosa al 5%. 0. 0. ¿No es cierto? Entonces, miren, aquí, por eso es que no hay y no consta esta parte, tendríamos 268 milimoles dividido para el agua corporal total, sería 35, 168 dividido para 35, 4.8 milimoles por litro. Sin embargo, hay que entender que nuestro objetivo de compensación igual se va a limitar a los 10 milimoles por litro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir los 10 para los 4.8 que tenía esta solución y nos va a dar aproximadamente 2.1 litros de solución. Si estos 2.1 litros de solución nosotros lo administramos, quiere decir que en 24 horas, ustedes hacen el cálculo, ¿no es cierto? 2100 dividido para 24 nos debería dar aproximadamente 87.5 ml por hora. ¿Ya? Sin embargo, recuerden que aquí solo estamos calculando las pérdidas, obviamente, no las pérdidas sensibles, pero no las pérdidas insensibles. ¿Cuánto deberíamos sumar? Obviamente, dependiendo del contexto del paciente. En este ejemplo yo les he puesto un aproximado de 1.5 litros, de tal manera que si sumamos 2.1 litros más el 1.5 ya serían 3.6 litros durante las siguientes 24 horas. Es decir, vamos a tener 3.600 ml dividido para 24 serían aproximadamente 150 ml por hora. Entonces, ustedes han de haber visto que si utilizan cualquier calculadora de automática de compensación del agua libre, a ella les va a dar un valor aproximado.
Entonces, siempre es bueno que ustedes se puedan guiar no solo por estas calculadoras, que en definitiva, si bien es cierto, un poco nos facilitan el trabajo, pero hay que entender de dónde vienen y cuál es el razonamiento, obviamente, matemático y fisiológico de por qué utilizamos una u otra fórmula. ¿Ya? Entonces, vamos a recomendar una reducción específica, no más de 10 milimoles para todos los pacientes con hipernatremia, excepto cuando la hipernatremia es aguda. ¿Por qué? Porque la corrección rápida puede mejorar el pronóstico. Si tal cual pasaba en hipernatremia aguda, en el caso de la hipernatremia aguda, nosotros pues, no tenemos tanto riesgo de generar edema cerebral con una sobrecompensación. De tal manera que ahí sí podríamos tener una mayor utilización de agua libre, porque vamos a tener que bajar. Si la hipernatremia es de más tiempo de duración o desconocida, la corrección debe ser a un ritmo más lento, por lo que habíamos identificado como mecanismos de compensación cerebral fisiológica. Entonces, en estos pacientes deberíamos limitar la tasa de compensación a no más de 0.5 milimoles litro hora. ¿Ya? Entonces, obviamente cualquier pérdida de los fluidos, ya sea indicado o accidental, puede agravar la hipernatremia y obviamente podría complicarnos más el diagnóstico y el manejo. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta con respecto a este tema de el manejo de sodio. No, Doc, ¿Ya? si nos ayuda con el video, Doc, para poder ver de nuevo. Técnicamente está grabado en el aula. ¿Sí? Ustedes se suben al aula del Teams que está creada y ahí debe estar. Sí, justo está en el R1 terapia intensiva, ahí debe estar. Gracias. Sí. De hecho, ahí vamos a detener la grabación. Ya. Y si no hay más preguntas, ahí vamos a quedar.